Este versículo nos habla con demasiada seguridad al decirnos: yo sé a quién he creído. Y quiero, hermanos, que Dios pueda infundirnos fe en esta mañana y que recordemos en quién hemos creído, hermanos. Amén. Surge la pregunta: Pablo, ¿de dónde viene tan grande confianza? Son 3 puntos muy sencillos en este mensaje. ¿Cómo es que era tan grande la fe y la confianza de Dios, de Pablo hacia el Señor? Y punto número 1, hermanos, él tenía una confianza en Dios porque Pablo conocía al Señor. ¿No te da gusto que tú y yo conocemos a Dios, hermano? Vayamos a Hechos capítulo 9, versículo 1, y recordemos la conversión de Saulo a Pablo, y la confianza que Pablo tenía era porque Pablo conocía al Señor, hermanos. Nos dice la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hermanos, recordemos que Saulo perseguía a la iglesia de Dios. Si alguien tenía un testimonio grande, hermanos, era Saulo. Él tenía un pasado al ser un líder religioso, sin embargo perdido. Me duele pensar en tantas personas que hoy en día pueden ser incluso líderes religiosos y estar perdidos y no conocer al Señor. ¿De dónde venía la confianza de Pablo? Número 1, que él conocía al Señor. Qué bendición que tú y yo no solo conocemos el Salmos 23, sino al pastor del Salmos 23, hermanos. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 13, y nos dice la Biblia: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Vemos que Pablo se convirtió, hermanos, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Algunos creen, hermanos, que Saulo sería un líder con una influencia muy grande. Piensa si Saulo no hubiera aceptado a Cristo, ¿qué líder hubiera llegado a ser en otro ámbito, hermanos? Él tenía un celo, pero ese celo lo tenía mal enfocado. Creo que uno de los eventos más grandes del Nuevo Testamento, evidentemente el más importante, es la vida de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, pero también la conversión de Pablo, hermanos. Vayamos a Hechos capítulo 9, versículo 3, regresamos a nuestra historia. Vemos que Saulo perseguía en gran manera a la iglesia de Dios. Y en este versículo 3 dice la Biblia: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, estaba tomando aquel camino hacia Siria, en Damasco, y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y hermano, bendito y glorioso el día que el evangelio llegó a nuestra hogar, hermanos. Aquel gran predicador inglés llamado Charles Haddon Spurgeon dijo: el camino a Damasco para Pablo fue como la cresta de una ola, como un tsunami. Unos segundos bastaron para alterar a esta hombre, y cuán rápido Dios lo derribó. Dios buscó a Pablo, hermanos. Versículo 4, escuchó una voz del cielo que decía, cayendo a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, un día tú y yo escuchamos la palabra de Dios por primera vez, así como Saulo la escuchó. Versículo 5 nos dice: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, glorioso el día que no solamente Saulo escuchó el evangelio, sino glorioso y bendito el día que tú y yo escuchamos el evangelio y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos. La Biblia nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y aún a todos los que ven vía internet, si tú quieres tener una confianza en el Señor, tú primeramente debes de conocer al Señor. Si tú no conoces al Señor como tu Salvador, tú debes de reconocer que has pecado, que hemos desobedecido al Señor, y debes de reconocer que Cristo murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Él, podrás conocer al Señor, y el día de hoy será el mejor día de tu vida. Regresamos a Hechos capítulo 9, versículo 4. Vemos que en este pasaje
cayó a tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo. Aquel día Saulo encontró a Jesús, hermanos. No fue una insolación, no fue epilepsia, fue un encuentro con Cristo, hermanos. ¿Recuerdas el día que tú fuiste salvo, hermano? Yo recuerdo que una vez, no hablaba de este mismo pasaje, pero predicaba: ¿recuerdas el día que fuiste salvo? Y después del servicio se me acercó una persona, no diré quién es, pero me dijo: ¿sabe, pastor? Tengo tiempo congregándome en una iglesia, tengo años congregándome, y la verdad es que cuando usted preguntó que si se acordaba del día de su salvación, yo no me acuerdo, pastor. Me acuerdo venir a la iglesia, pero no me acuerdo de haber puesto mi fe en el Señor. Hermano, tal vez no te vas a acordar de los pasajes que te enseñaron, tal vez no te vas a acordar de la oración que hiciste, pero hermano, tú debes acordarte del día que aceptaste a Cristo como tu Salvador, hermano. Yo recuerdo, estaba en la cocina, cosa que es muy raro, hermanos. Y en eso una persona que estaba dando el evangelio entró a la casa, de vez en cuando venía y yo no quería escucharla en un principio. Y después de unos minutos ella tenía su Biblia y yo quería saber si sabía o no Biblia y yo le pregunté: ¿a poco usted sabe toda la Biblia? Ella me dijo: pues no toda, pero sé mucho, si gustas preguntarme algo. Me dije: bueno, me parece buena idea. Y la abrí en Apocalipsis y ya ni siquiera me acuerdo qué le pregunté, pero le hice alguna pregunta y ni me acuerdo qué me respondió, y para mi conocimiento bíblico me pudo haber respondido lo que sea, hermanos, porque realmente no sabía mucho. Pero después de unos minutos ella me dijo que yo era pecador, que por ese pecado merecía ir al infierno, pero que Cristo había muerto porque me amaba y que si yo me arrepentí y ponía mi fe en Él, yo iría al cielo. Y yo recuerdo, hermanos, ese día que incliné mi rostro, no comprendía toda la Biblia, pero comprendía que Cristo murió por mí. Y que si yo no le aceptaba, hermanos, me iba a ir al infierno. Y cuando yo puse mi fe en el Señor ese día, hermanos, ese día yo conocí a Dios, hermano. Pregunta, hermano, ¿tú te acuerdas cuando fuiste salvo? No te estoy preguntando si te acuerdas del versículo que te dieron, pero que te acuerdes de ese evento, hermanos. ¿De dónde venía la confianza de Pablo? Número uno, Pablo conocía al Señor, hermanos. Ahora, ¿cuáles son los frutos de una persona que conoce al Señor? Versículo 6, miren lo que dice. Su respuesta, cuando él conoce al Señor, le pregunta, y él temblando y temeroso le dijo: Señor, fíjense qué pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, no me tengo que poner muy profundo, pero cuando tú reconoces que Dios te salvó de las mismas garras del infierno para llevarnos al cielo, no nos queda más que hacernos la misma pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Recuerdo aquel himno, la primera vez que lo escuché: mi vida di por ti, mi sangre derramé. Y luego en aquel coro: ¿qué has hecho tú por mí? Yo recuerdo aquel día, hermanos, y le dije: Señor, no sé si pueda hacer algo para ti, pero si es que puedo hacer algo, ¿qué quieres que yo haga? Cuando una persona verdaderamente reconoce lo que es la salvación, hermano, que Dios me salvó de un infierno para llevarme al cielo, que Dios ya me prometió la eternidad, hermanos, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. No te emociones, vamos a ir al cielo, hermanos. La única manera, hermanos, correcta en la cual un hijo de Dios debe responder es: ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que si cualquier persona hubiera visto a Saulo, no hubiera dicho: pues ¿qué Dios va a hacer con ese hombre si perseguía a la iglesia? Hermano, no se trata de nosotros. No se trata de lo que tú puedes hacer para Dios, sino de lo que Dios puede hacer a través de tu vida, mi hermano. Dios puede hacer cosas grandes, pero tú debes hacer la misma disposición que Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sírvele, hermanos. Dios siempre tiene un propósito para alguien dispuesto. La Biblia dice: el Señor le dijo. Si tú estás dispuesto y le preguntas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, en estos días tú le puedes dar el evangelio a tantas personas. Hermano, algo puedes hacer. Hasta los que están viendo el mensaje puedes compartirlo y algunas otras 100 personas pueden escuchar el evangelio. Hermanos, todos podemos hacer algo donde estés. Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y fíjate y se te dirá lo que debes hacer. A mí me impresiona, hermanos, que Dios te guía hasta donde vas llegando.
Ya cuando llegas aquí, Dios te da el siguiente paso, y a veces personas dicen, es que Dios no me dice qué hacer, y es porque no te has levantado y no le has preguntado a Dios qué quieres que yo haga. Porque si tú le preguntas a Dios qué quieres que yo haga, Dios te va a usar, hermano. Dios te va a usar. Simplemente necesito una persona dispuesta, hermanos. Me dio un gusto ver el grupo de jóvenes. El hermano Luis tuvo un corazón dispuesto. Hermanos, y me dijo, pastor, ¿qué tal si tomamos el grupo y le enseñamos a ganar almas? Le dije, hermano, qué buena idea. Y ayer aprendieron a ganar almas, creo que 12 o 13 personas. Después tuvimos unas buenas pizzas. Y nuevamente, ¿sabes yo qué recordé, hermano? Dios usa un corazón dispuesto. El hermano Ezequiel me dijo, pastor, ¿qué le parece si tenemos una reunión de oración los varones? Le dije, me parece buena idea. Hermano, simplemente Dios usa un corazón dispuesto, hermano. Un corazón dispuesto, hermano. Y yo sé que hay personas en esta iglesia con corazones dispuestos, hermano, siempre a tocar en la orquesta, una bendición, a transmitir. Pero hermano, ¿tú estás dispuesto para la obra de Dios? Hermano, ¿conoces a Dios? Hermano, yo no predico duda de salvación, pero hermano, ¿eres salvo? O sea, ¿cómo puede haber una persona salva, redimida, que no quiera nada con Dios, hermano? Y no estoy hablando solo de congregarnos, hermano. Dios nos ha llamado a hacer muchas cosas más. Y sobre todo dar el evangelio, hermanos. Amén. Dios quiere que todos le sirvamos. ¿Te imaginas si cada uno de nosotros sirviéramos a Dios ahí donde estamos, hermano? En nuestro grupito. Versículo 18 dice la Biblia. Verso 18. Y al momento le cayeron los ojos como escamas. Si ves, había sido ciego por unos días, pero cuando él conoció al Señor se le abrieron los ojos, hermano. Bendito el día que nuestros ojos fueron abiertos. Algunos recordarán aquella historia, ¿verdad? Se venden perritos católicos y todos, perritos católicos. Se venden perritos católicos y todos. Voy a preguntar, a ver, ¿por qué? ¿Cómo que perritos católicos? Día 3, ¿se venden perritos cristianos? Válgame. A ver, voy a preguntar, ¿cómo que perritos cristianos? Y le dijeron, oye, ¿por qué cristianos? Y le dijeron, es que al tercer día abren los ojitos. ¿No te da gusto que tú y yo abrimos los ojos, hermano? A mí nadie me va a decir que me vaya caminando a San Juan de los Lagos, mi hermano. Yo sé a quién he creído, hermano. Nosotros creemos en Dios y en el Dios de la Biblia, mis hermanos. ¿De dónde viene tal confianza, Pablo? Pablo te diría, porque conozco al Señor. Gracias a Dios que conocemos al Señor. Él recibió la vista, este mismo versículo dice la Biblia, y levantándose fue bautizado. Si ves, hermano, al instante cuando una persona, hermanos, recibe al Señor, se bautiza. Después estaba con los discípulos, versículo 19, entró en un discipulado para seguir creciendo. Estamos hablando de las evidencias de este hombre que fue convertido, hermanos. Y versículo 20, miren lo que dice. Vamos a leer juntos la primera parte. Enseguida predicaba a Cristo. Hasta ahí. Saulo, cuando conoció a Dios, se convirtió, se bautizó, le preguntó ¿qué quieres que yo haga? Y predicó a Cristo. Si tú conoces a Cristo, ahorita no es tiempo de callar, ahorita es más tiempo que nunca para hablar y dar las buenas nuevas del evangelio, hermanos. Después de encontrar a Jesús, nuestra vida no puede volver a ser igual, hermanos. La Biblia dice que somos una nueva criatura, no somos una mejor criatura. Somos una nueva criatura, hemos sido transformados, amén, hermanos. Punto número 1, nuestra vida cambia, ya no gozamos el pecado, gloria a Dios que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón y hasta nos incomoda si estamos viviendo de una manera incorrecta, hermanos. Y en segundo, hermanos, Dios pondrá un deseo de servirle. No es cuánto sepas, hermano, es cuánto haces. Él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, te imaginas que cada uno de nosotros le podamos decir al Señor y todos los que están escuchando el mensaje, ¿qué quieres que yo haga? Dios siempre tiene algo para que tú y yo hagamos, hermano. Yo no sé qué te pida Él, pero sí sé que Dios nos habla, hermano. Dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo. ¿De dónde venía la fe de Pablo, hermanos? Número 1, por su encuentro personal con Cristo, hermanos. Regresamos a nuestro texto, 2 de Timoteo 1:12.
Segunda de Timoteo 1:12 nos dice la Biblia, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y fíjense su fe y su convicción, porque yo sé a quién he creído. ¿De dónde venía esa convicción? Número 1, de conocer al Señor. Número 2, por su relación con el Señor. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es tener una relación con Él, hermano. Pastor, ¿que no es lo mismo? Hay un abismo de diferencia, hermano, entre conocer a alguien y tener una relación con alguien. Puedes conocer a algún familiar, algún tío, pero otra cosa es tener una relación con alguien, hermano, de tu familia. Ahora, ¿quién aquí ha escuchado y conoce a Donald Trump, hermano? Levante la mano. ¿No sabes quién es? ¿Sabes quién es Donald Trump, hermano? ¿Tienes una relación con él? ¿Verdad que es muy distinto conocer a alguien que tener una relación con alguien? ¿Sabes que este mundo conoce a Dios, pero no tiene una relación con Dios? Te lo voy a aterrizar en la iglesia. Hay gente que es salva, hermano, que no tiene una relación con Cristo. No es suficiente conocer a Cristo. Somos llamados a tener una relación con Cristo. Hermano, ¿tú tienes una relación con Cristo? ¿Lees tu Biblia cada día, hermano? ¿Oras? ¿Cómo esperamos tener confianza en Dios si no tenemos una relación con el Señor? No es suficiente conocer a Cristo. Necesitamos una relación personal con Cristo, hermanos. La vida cristiana no solamente se vive el domingo y el miércoles, la vida cristiana se vive cada día, es un caminar con Él cada día, hermanos. Qué triste que sea posible ser salvo, hermano, y no tener una relación con Jesús. Y ahí es cuando la mayoría caen en pánico. ¿Y qué va a pasar? Dios reina, Dios está en control, hermanos. Pero tú tienes que tener una relación con Cristo. Y si no, por más que se predique, hermano, un mensaje dura 1 hora. Y estamos allá afuera, hermano, bombardeándonos con tantas ideologías tan distintas a la Biblia, que va a ganar todo lo demás si tú mismo no aprendes a alimentarte. Hermano, imagínate que tú y yo podemos tener una relación con el Creador del universo, hermano. Simplemente examinémonos en esta semana. ¿Cuánto tiempo pasamos esta semana viendo las noticias, viendo el teléfono? ¿Y cuánto tiempo pasamos esta semana, hermanos, leyendo este libro? Pero eso sí, hermanos, la Biblia, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. ¿De veras, hermano? ¿De veras esto es un tesoro para ti si no lo lees, hermano? Una vez decía un hermano que ya no decimos mentiras, ahora las cantamos, hermano. Ese mundo, hermanos, de al mundo mándame, soy tu enviado, hermano. Qué letra del himno. Qué espacial, hermanos, que entonó el hermano Becerra el otro día. Llévame a la cruz, oh Cristo, hermanos. Qué himno, hermano. Hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? Muchas veces ya los teléfonos hasta te dice cuánto tiempo has pasado en la pantalla en la semana. ¿Cuánto te ha dicho? ¿Y cuánto tiempo has pasado en este libro, hermano? No es suficiente con conocer a Dios. La confianza está por tener una relación con Dios, hermano. Al caminar con Él no tendrás temor. Al caminar con Él tendrás valentía. Dios te dará de nuevo fe, tendrás paz, hermano. Cuando un niño camina con alguien, hermano, con su padre, no se siente confiado, hermano, ni voltea a la izquierda o a la derecha, sabe que su padre lo guarda. Y cuando un cristiano, hermano, camina con Dios, está confiado, hermano, porque sabe, aun si Dios permite algo es porque Dios mismo lo permitió, hermano. Si no caminas con Él, viviremos en temor y en derrota. ¿Cómo esperamos vivir con fe si no leemos la Biblia? Porque mi Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes que a lo que más escuchemos le daremos fe? Ejemplo, Hitler dijo, los judíos son malos, los judíos son malos. ¿Y qué dijo la gente? Los judíos son malos, vamos a matarlos. Porque la fe viene por el oír. Con Eva viene la serpiente, tómate el fruto, come el fruto.
Nos vamos a ser bombardeados con tantas noticias y yo creo que ahorita el caos más grande no ha llegado. Siempre estamos atrasados en México como una semana de todo lo que están haciendo en otros lados. Y yo creo que va a haber muchas más cosas, hermano. Hermano, tú no puedes darle más fe a eso. No estoy hablando de no ser sabios y tomar decisiones correctas. La misma Biblia habla de hacerlo. Pero hermano, si hay que tener fe en algo es en la Biblia. No esperes tener fe en la Biblia si no lees la Biblia. Y ten toda la confianza del mundo que tendrás fe en la Biblia si lees la Biblia. Hermano, así como la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Hermano, si alguien se toma, no sé, hermanos, 8 cervezas, esperas que se emborrache, ¿verdad? Alguien allá atrás dijo, no, con 10. Dios te guarde, hermano, y arrepiéntete. Pero así como si tomas cierta cantidad de alcohol, es evidente que vas a estar ebrio. Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno. Así si una persona, hermanos, cierta cantidad de alcohol, hermanos, cierta cantidad de Biblia, y yo creo que voy a ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. Yo no lo digo como algo místico el hecho de ser llenos, pero el hecho de ser llenos es un mandato de Dios, hermano. Y se refleja en que vas a estar predicando de Cristo, hermanos. Y Dios nos ayude a seguir predicando de Cristo, hermanos. Amén. ¿De dónde venía la convicción de Pablo al decir, yo sé a quién he creído? Número 1, por conocer a Dios. Número 2, por tener una relación con Dios. Punto número 3, hermano, por sus experiencias. ¿Cómo tener confianza en estos días, hermano? Por tus experiencias. Pablo había palpado, Pablo había experimentado la fidelidad de Dios en su vida, hermanos. ¿Tú no recuerdas algunas historias en tu vida, hermano? Yo te podría platicar muchas de Pablo, pero ¿tú no pudieras testificar que en tu vida Dios ha sido fiel, hermano? Cuando tú recuerdas eso, hermano, eso te ayuda a decir, yo sé en quién he creído, hermano. Tal vez alguien de los presentes estaba muy enfermo, un familiar tuyo. Todos los diagnósticos eran negativos. Y Dios contestó aquellas oraciones y yo sé que hay testimonios de esos aquí en la iglesia, hermanos. En la semana una hermana me mandó un mensaje cómo habían estado orando por su sobrino. Y gracias a Dios, Dios tocó la vida de su sobrino, hermanos, porque Dios sigue contestando oraciones, hermano. Y hermano, tú sabes a quién has creído, hermano. No te lo platicaron, hermano. Tú has experimentado que Dios ha sido bueno contigo, hermano. Con tu familia, en tu salvación o en la salvación de alguien más, con la protección que Dios te haya guardado, con la provisión cuando no tenías nada de dinero o tal vez habías perdido tu trabajo y de alguna manera, hermano, que este mundo llama casualidad. Tú y yo no llamamos casualidad. Dios intervino y suplió tus necesidades, hermano. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. O en cosas tan pequeñas. He contado esta historia y siempre me gusta recordarla. Recuerdo cuando trabajaba en una fábrica de libros allá en Versailles, Kentucky. Y recuerdo un día, hermano, no traía nada de dinero. Y tenía hambre, cosa que es muy rara. Sentí un espíritu de incredulidad ahí a la izquierda, hermano. Y recuerdo que no traía nada de dinero ese día. Me fui a trabajar, la jornada de trabajo, 8 horas y media. Había 2 breaks ahí de 15 minutos. Y recuerdo uno de esos breaks, hermanos, primero, evidentemente en la mañana iba al Instituto Bíblico y tuvimos una clase que se llamaba Prayer, de un libro de John Rice sobre la oración. Y esa clase fue tan sencilla que nos enseñaron a orar por las cosas pequeñas. A veces decimos, nosotros hacemos las chiquitas y le dejamos las cosas grandes a Dios. Pues yo le dejo todo a Dios, hermano. Yo le dejo las chiquitas y las grandes. Y recuerdo que ese día, hermanos, era un día largo, ya había ido a la escuela, hermanos, ya estaba en el trabajo, no tenía nada de dinero, tenía hambre, y estaba en el descanso, hermanos, y nada más quería una bolsa de papas, hermano. Y me acuerdo que mi oración no fue muy grande, ni siquiera fue rimbombante, hermano. Mi oración fue, Señor, ¿me pudieras dar una bolsa de papas? No me acuerdo si dije en el nombre de Jesús o no, hermanos. Le dije, Señor, ¿me pudieras dar una bolsa de papas? En eso abrí mis ojos, hermano, y se me acercó una persona.
Y me dice, ¿te puedo invitar a unas papas? Y yo todavía le digo, no, gracias. Esta educación no me va a llevar a ningún lado. Y yo por adentro dije, por favor, pregúntame otra vez. Ándale, déjame invitarte unas papas. Y todavía está me dice el sufrido, bueno, pues está bien. Las papas costaban 75 centavos y $1, hermano. No fueron las papas, hermano. Yo supe que tengo un Dios. Yo sé en quién he creído, hermano. ¿Tú sabes? Las peticiones ya han sido más grandes, hermano. Una vez en un terreno tan grande que Dios nos ha regalado, hermanos. Bueno, yo sé en quién he creído. Pero comenzó con una bolsa de papas, hermano. Tú debes saber en quién crees, hermano. Que no te cuenten historias, hermano. Ten tus historias. Me gusta leer historias misioneras, hermano, pero me gusta más tenerlas y platicarlas. Ten tus historias, hermano, que tal vez para alguien suenen insignificantes o sean coincidencias. Tú sabes que tienes un Dios en el cielo, hermano. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Punto número 1, hermano, lo que él sabía. Yo sé en quién he creído. Tú y yo sabemos en quién hemos creído, amén, hermanos. Punto número 2, hermanos, Pablo estaba seguro de algo. ¿De qué estaba seguro Pablo? Dice la Biblia, y estoy seguro. Yo espero que salgamos con esa misma convicción esta mañana. Estoy seguro que es poderoso. Pablo descansaba en la seguridad de que Dios era poderoso. ¿Y poderoso para qué, pastor? Poderoso para guardar, hermano. Dios es poderoso para guardar. La capacidad que Jesús tiene para guardar todas las almas que confían en Él. Es increíble su eterno poder, su majestad. Dios sigue siendo el todopoderoso y el omnipresente, hermanos. Con dificultad, tú, padre de familia, puedes guardar a toda tu familia. No puedes. Pero para Dios no se le dificulta ni un poco, hermanos. No solo puede guardar una familia, puede guardar todas sus familias y todo este mundo porque Él mismo lo creó, hermanos. Su obra en la cruz fue terminada, por eso nuestra salvación ya está asegurada. No estamos trabajando nuestra salvación. Una vez salvo, siempre salvo, hermanos. Su sabiduría es perfecta, de modo que puede solucionar todos los conflictos y todos los peligros, hermanos. Y su ruego constante, cuando Satanás pidió a Pedro para zarandearlo como a trigo, él le dijo, yo voy a orar por ti para que tu fe no caiga. Y en estos momentos de dificultad, yo creo que Cristo ora por nosotros para que nuestra fe no caiga, hermanos. Que caiga la de otro más, hermano, pero no de nosotros. Que nuestra fe no caiga, hermanos. Sus alas son lo suficiente grandes para guardar a los suyos. Pablo dijo, no solamente sé en quién he creído, también estoy seguro que es poderoso. Que es poderoso para guardar, hermanos. Pablo hablaba de la habilidad de Jesús para guardar su alma, hermanos. Su depósito, para guardar mi depósito para aquel día, hermanos. Él había depositado su fe en el Señor. Punto número 3, hermano, la habilidad de Jesús para guardar a Pablo bajo las pruebas más fuertes. Fíjense lo que dice el texto, hermanos. Solo es un versículo, pero tiene tanto para darnos. Por lo cual, asimismo, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Padezco esto. Pablo padeció muchas cosas, hermano. Si Pablo le había confiado la eternidad a Dios, sin duda podía confiarle esta vida. Hermanos, ¿estamos seguros que nuestra muerte vamos a ir al cielo? Si ya le confiaste la eternidad, ¿por qué no esta vida, hermano? Sería totalmente incongruente. Es más importante la vida eterna. Esta vida son 70, 80 años. La eternidad, hermanos, no tiene fin. Las pruebas de Pablo no fueron fáciles, hermanos. Podría predicar un solo sermón sobre asimismo padezco. Pablo fue encarcelado. Pablo tuvo latigazos. Se rompió un barco en el que iba y luego le brincó una serpiente. Persecución, golpes, hermano. La vida de Pablo no fue fácil. ¿Verdad? Cuando alguien se me acerca y un joven me dice, pastor, quiero ser como Pablo. Me doy cuenta que su conocimiento bíblico es de este tamaño, hermano. Pablo animaba la fe de Timoteo diciéndole, Timoteo, si Dios me guardó a mí,
Dios te va a guardar a ti. Sea un Timoteo, hermano. Sea un Pablo, alentando a los Timoteos, hermano. Versículo 12, pero nos dice con convicción. Primero me dice, padezco esto, pero no me avergüenzo. Qué fe, hermanos. Qué confianza. Dios nos guarde y nos ayude, hermanos, alimente nuestra fe a salir con esa misma mentalidad esta mañana y lo que dure esta situación y cuando se siga acabando, hermanos, que siga nuestra fe en el Señor, hermanos. Pablo habla de su habilidad de guardar su alma hasta el fin, hermanos. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquel día se acerca, mis hermanos. Y Dios guardará su palabra. Tercer y último punto, hermanos. Por tanto, el apóstol Pablo se siente muy animoso. Solamente escucha su tono de voz, hermanos. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo escucho completamente feliz, lo escucho muy confiado, aunque prisionero, hermanos. Su fe y su confianza no era prisionera, hermanos, ni de nuestra condición. Él dijo, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, ni de la cruz que él llevaba. Yo lo escucho muy agradecido, hermanos. Con gozo alababa a Dios, en quien él confiaba plenamente. Este texto, hermano, nos da una confesión de fe y una forma, hermanos, de estar seguros en el Señor. Estas dos historias termino. El doctor James Alexander estaba en su lecho de muerte. Su esposa trató de consolarle, hermanos, ya estaba a momentos de morir. Su esposa lo trató de consolarlo y lo citó este versículo que estoy leyendo. Lo tomó de la mano y le dijo, pero yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquella esposa triste porque su esposo iba a partir, tomado de la mano, le leyó 2 de Timoteo 1:12. Y el doctor Alexander se levanta y le dice, no solo es en quién, sino a quién he creído. Diciendo que no solamente creí en la persona, sino en las palabras que él ha dicho. Tú y yo no solamente debemos creer en la persona de nuestro Dios, sino en todas las promesas que Él nos ha dado, hermanos. Y Él estaba citando específicamente esta, al decir que Él sabía que todas sus palabras son verdaderas. Y Él respondió, yo he perdido el pesado yugo de la duda y casi del desesperamiento que me encadenaba por tantos años. Tengo los mismos pecados y tentaciones que antes, tengo mis luchas y una batalla diaria, pero ahora me acojo en esta frase, mas yo sé en quién he creído y confío y reposo en ella. Amén, hermanos. Si no sales con nada más de este servicio, por favor salte con las palabras inspiradas que Pablo le dijo a Timoteo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso, hermanos. Preguntan a Justino Mártir, un cristiano que fue martirizado por un soldado romano antes de ser decapitado. Y le dijo, ¿tú supones que después de que te corten la cabeza te vas a ir al cielo? Le preguntaba el soldado romano. Y él respondió, no lo supongo, lo sé y lo sé. ¿Sabes qué decía aquel mártir? Mas yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardarme, hermanos. Que nuestra fe descanse en las benditas palabras de 2 de Timoteo 1:12. Mas yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Que tu fe descanse, hermanos, en estas palabras. ¿No te da gusto que tú sabes en quién has creído, hermano? Mantente firme en estos días, cristiano. Mantente fiel, firme. Pero no solamente sin hacer nada, hermano, sino predicando el evangelio. Ahorita no es tiempo de callar, ahorita es más tiempo que nunca de hablar, iglesia. Tú sabes en quién has creído. ¿Cómo tener esta confianza? Necesitas 3 cosas para tenerla. Número 1, un encuentro con Jesús.
¿Conoces a Jesús? Todos los que están viendo vía internet, Dios tiene un propósito para que hayas visto este mensaje. ¿Conoces a Jesús? Si murieras ahorita, ¿tendrías la seguridad de que el cielo sería tu hogar? Si no la tienes, te tengo buenas noticias. Dios te ama y te quiere salvar. Dios, en su eterno amor, mandó a Jesucristo a morir en una cruz. Al llevar latigazos, clavos en las manos, corona de espinas, y todo eso lo hizo para derramar su sangre y perdonar tus pecados. Si tú quisieras aceptar a Cristo, ¿por qué no te arrepientes ahí en tu lugar y le dices: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero el día de hoy me arrepiento de todos mis pecados y deposito mi fe únicamente en ti? Número 1, necesitas tener un encuentro con Jesús. Pero número 2, iglesia, no solamente es suficiente conocer a Jesús, necesitas tener una relación con Jesús. Hermano, ¿hablaste con Él hoy? ¿Leíste la Biblia esta semana, hermano? ¿Cuánto tiempo pasaste viendo la tele y cuánto tiempo pasaste en la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasamos en internet y cuánto tiempo pasamos en la Biblia? No esperemos fe si no la alimentamos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y 3, una confianza anclada en sus promesas. Primero en su persona, después en sus promesas. Hermano, cree en Él y créele a Él. Él te ha prometido, hermano. Y salte con estas palabras escritas en tu corazón: mas yo sé a quien ha creído. Qué seguridad tan bendita, hermanos. Padre, gracias porque nuestra fe descansa plenamente en ti. Y